Era un hermoso día afuera. Las flores florecían, los pájaros cantaban, y el clima era sencillamente perfecto. No era ni demasiado caliente ni demasiado frío, simplemente templado. El cielo estaba mayormente despejado, con algunas nubes que rondaban por la ciudad. Era un día perfecto para estar encerrado en tu oficina haciendo papeleo, dijo nunca nadie. Pero bueno, el trabajo no espera a nadie, y yo no era la excepción. Curiosamente, con el tiempo me había dado cuenta de que, a pesar de estar en una ciudad mágica de ponis parlantes, irónicamente la mayoría del tiempo lo pasaba haciendo cosas normales, o lo más normal que podría hacer un insecto superdesarrollado que está de incógnito en una ciudad de criaturas míticas. El único cambio destacable en mi rutina fue que, después de nuestro primer encuentro en aquella fiesta, empecé a juntarme recurrentemente con Twilight los fines de semana. Principalmente, nos reuníamos para conversar de cosas sin importancia o discutir sobre asuntos nerds que, honestamente, creo que nadie más encontraría interesantes. Mis salidas con ella me han ayudado a despejar la mente y, por momentos, a poder escapar del ajetreo que era administrar una empresa y ser un infiltrado cambiante al mismo tiempo. Señor, le traje el café que me pidió, Dijo una voz que reconocí al instante mientras escuchaba cómo entraba a mi oficina. Gracias, Mon. De verdad lo necesitaba para todo el trabajo que tengo por delante. No sé qué sería de mí sin ti, declaré calmadamente, dedicándole una suave sonrisa. no hay nada que agradecer, estoy aquí para ayudarlo en todo lo que necesite. Replicó mientras me servía el amargo néctar marrón. Realmente eres el mejor. Discúlpame, pero ahora mismo necesito hacer algo verdaderamente importante. ¿Te podrías encargar de que nadie me moleste por un rato? Solicité, antes de darle un sorbo al café. Claro, no hay problema, Respondió, deteniéndose por un segundo a pensar. eso incluye a su hermano. Si él requiere comunicarse conmigo, dile que estoy resolviendo un asunto de relaciones exteriores, él entenderá, declaré para que él solo asintiera mientras se marchaba. Déjame la cafetera, por favor, la voy a necesitar para lo que se viene, bromeé, señalando la montaña de papeles frente a mí. El testral soltó un resoplido divertido ante mis palabras, pero no comentó nada al respecto. Cuando finalmente dejó la habitación, me quedé esperando en silencio por algunos segundos, asegurándome de que mi amigo se fuera definitivamente. En mi reflexión anterior no había sido del todo honesto. Había algo más que había ocupado mi tiempo, pero simplemente quería evitar pensar en ello, ya que solo hacía que mi estrés se disparara. ¿Sabes? Tengo el pensamiento de que para tener una buena relación con alguien solo se necesita de 3 cosas. Sinceridad, empatía y, la más importante de todas, cortesía, declaré a la habitación aparentemente vacía. Debo estar de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, ¿a qué vienen esas palabras? Interrogó una voz femenina que parecía provenir de ningún lugar en específico. Bueno, con el tiempo que nos hemos conocido, en ningún momento te has presentado adecuadamente y me gustaría saber al menos con quién he tenido el gusto de trabajar, contesté, para luego ser cegado por el característico brillo del hechizo de insonorización. Cuando por fin mis ojos se ajustaron a la luz, pude ver sentada enfrente de mí a una bella yegua que se destacaba por su característica melena de color rubí. La cambiaformas parecía estar reflexionando al respecto. Ahora que lo pienso, tienes razón. Perdón, eso ha sido descortés de mi parte, pero normalmente, los demás no le dan importancia a algo tan trivial, o simplemente están tan intimidados que no se atreven a preguntar. Déjame presentarme adecuadamente. Mi nombre es Trisis, la principal intermediaria de Canterlot. Dijo, dándome una sonrisa que, conociendo su verdadera naturaleza, no me daba demasiada confianza. Bonito nombre. Bueno, antes de empezar con lo que es realmente importante, ¿quieres un poco? Te aseguro que es de la mejor calidad, ofrecí amablemente. Claro, nunca rechazo un buen café. Respondió, permitiendo que empezara a preparar una taza que tenía guardada. Está bien, empecemos con el trabajo. He venido a decirte que nuestro pequeño proyecto en conjunto ha tenido éxito. La reina lo va a tomar en consideración, y ya están realizando preparativos por si llega a suceder algo relacionado con Igmaremon, Reveló mientras aceptaba la taza recién servida. Me complace escuchar eso. ¿Hay algo que deba hacer relacionado con ello? Interrogué con tranquilidad. Realmente no, aún no estamos en condiciones para enfrentarnos a los ponis. Por lo que tengo entendido, van a aprovechar que la atención de los ponis estará concentrada en la celebración de verano que viene y el posible regreso de Igmaremon para realizar algunos movimientos que de otra manera no se atreverían. Sin embargo, eso no debería importarte. Lo que realmente debería darle importancia es que la reina te ha encomendado una misión aparte, Declaró, antes de sacar un sobre. La reina ha formado una nueva colonia que se encuentra aproximadamente entre la ciudad de Canterlot y Ponyville, pero resultó que en su formación esta pareció tener algunos serios problemas.
Resumiéndolo, la moral de esta ha tocado fondo. La principal causa de esto es que ésta se ha formado a partir de combinar algunas unidades con dotaciones insuficientes. Normalmente, esta sería una forma sensata para que éstas se consolidaran en un corto tiempo después de que ésta haya sufrido bajas importantes. El problema viene en que las unidades que sufrieron las pérdidas no se han logrado recuperar con el tiempo y está llegando a un nivel que ya es problemático. Tu misión es que vayas a inspirarlos para que vuelvan a trabajar con efectividad. La reina te da el permiso para que utilices cualquier medio necesario para asegurar su rehabilitación. Obviamente, no esperamos resultados inmediatos, pero se espera que vayas antes de la celebración de verano debido a que se necesita que entre en operación lo más pronto posible porque se planea utilizar en un futuro cercano. En él sobrevienen todos los detalles de la misión además de la ubicación de la colonia, explicó Trisis, con sus fríos ojos clavados en mi ser en todo momento. Me tomé un momento para procesar la información y contuve un suspiro estresado. Ya podía sentir la migraña que me iba a traer esta misión y, con todo mi ser, quería negarme. Sin embargo, no tenía otra opción más que aceptarla. Nadie era tan idiota como para rechazar una orden directa de la reina, a menos que quisiera tener una muerte asegurada. Desobedecer a Chrysalis sería prácticamente cometer suicidio, ya que no importaría dónde me escondiera, nunca más volvería a estar ni sentirme seguro. Así que solo me limité a resignarme a mi situación. Necesitaré al menos una semana para poder organizar una salida lo suficientemente convincente como para que no llame la atención. La celebración de verano está a 2 semanas de distancia. Calculando todo con el viaje incluido, estaré allí pocos días antes del evento, declaré mientras seguía haciendo conjeturas en mi mente. Es lo suficientemente bueno. Oficialmente, solo por esto estoy aquí. Extraoficialmente, también he venido a hablar sobre la información que me pasaste la otra vez. Pronto la utilizaré para hacer escándalo con una figura importante. Espero que sepas aprovechar la oportunidad para seguir creciendo, dijo, antes de darle un sorbo al café. Maldije mentalmente a la cambiante que tenía enfrente por aumentarme tanto la carga de trabajo, pero rápidamente moví esos pensamientos a lo más profundo de mi mente para poder concentrarme en el presente. Estaré atento. Gracias por informarme de antemano. ¿Algo más de lo que me deba preocupar? Pregunté, guardándome mi irritación para después. Por ahora eso sería todo. Sin embargo, hay algo que me ha empezado a preocupar. Voy a ser directa contigo. Sé que me estás ocultando algo, proclamó acusatoriamente. Todo el mundo oculta algo, repliqué con serenidad, ocultando cualquier nerviosismo que sentía. No voy a negar que eso es verdad y, siendo honesta, normalmente no me importaría que los agentes tuvieran sus secretos personales. No obstante, eso cambia cuando esos secretos pueden poner en peligro a la colmena. Entonces imagina mi sorpresa cuando descubrí que has empezado a juntarte ni más ni menos que con la alumna directa de la princesa Celestia, alguien sumamente importante, y que no has dicho absolutamente nada al respecto. Ya ha sido 2 veces que has ocultado información valiosa y empieza a ser sospechoso el patrón que estás siguiendo. Dime, Esitón, ¿hacia dónde está tu lealtad en realidad? Interrogó con un tono de voz mortalmente autoritario. Realmente me tomó por sorpresa esa acusación, pero con la facilidad que te da la práctica guardé mi asombro y rápidamente la parte más racional de mi mente se puso a trabajar. En momentos así, lo último que uno podía hacer era perder la concentración y entrar en pánico. Me tomé unos segundos para elegir bien mis palabras y finalmente hablé. Chrysis, te puedo garantizar que mis lealtades no han sido afectadas en lo más mínimo, y mi relación con los ponis no cambiará esto. Te doy mi palabra de que nunca haría nada que pusiera en peligro innecesario a la colmena. La única razón por la cual me he reunido con ella es porque la veo como una potencial aliada para cumplir nuestros objetivos y nada más. La razón por la cual no he informado al respecto es que aún no he logrado consolidar nada con ella, y no me gustaría proporcionar información que podría ser irrelevante. Ella me miró directamente a los ojos con su típica mirada fría e insensible. Luego de unos segundos, volvió a acomodarse y soltó una leve risita que, por alguna extraña razón, me dio escalofríos. Veo que no estás fingiendo, realmente estás diciendo la verdad. Discúlpame por haber dudado de ti de esa manera, pero cuando has estado tanto tiempo en mi línea de trabajo, es imposible no volverse un poco paranoica, más cuando has visto tantos casos de agentes que se encariñan con sus víctimas y terminan desertando, explicó, y por primera vez en nuestras conversaciones, apartó la mirada. Doy gracias de que seas un profesional, pero déjame darte un consejo. Ten cuidado con encariñarte demasiado con alguien o con los sentimientos en general. Estos solo te cegarán el juicio cuando llegue el momento de la verdad y terminarás haciendo una estupidez.
Créeme, lo he visto demasiadas veces y nunca termina bien. Declaró con una voz carente de emociones, y por un instante, juró que logré visualizar una inmensa melancolía y tristeza en sus rasgos, pero inmediatamente volvió a su típica expresión estoica. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por tu cortesía y te deseo suerte en tu misión, porque la vas a necesitar. Perdón por todas las molestias. Se despidió, antes de desaparecer tras un parpadeo. Luego de que ella se marchara, me tomé un momento para despejarme. Mis charlas con Chrysis ya no me afectaban tanto como antes, pues estaba empezando a acostumbrarme a sus interrogatorios. Sin embargo, no podía negar que siempre me dejaban pensando. Reflexioné sobre la declaración que le di y concluí que mis palabras fueron totalmente verídicas. Era verdad que desde el principio, mis valores no habían cambiado en lo más mínimo. No estaba del lado de la colmena ni de ningún otro bando. Lo único que quería era asegurar mi supervivencia. Eso no significaba que fuera alguien sin corazón que solo velara por sí mismo. No podría dormir tranquilo si sacrificaba a alguien por mi simple comodidad. Diablos, estaba aquí por eso mismo y estaba bien. Yo me conocía, y nada iba a cambiar eso. Además, le había prometido a Harvest que seguiría siendo alguien que tuviera un mínimo de decencia humana. No obstante, era la última parte la que realmente me había dejado pensando. ¿Verdaderamente solo me juntaba con Twilight porque podía sacarle provecho? Sin duda alguna, yo era de lo peor. Era cierto que me gustaba juntarme con ella para charlar y relajarme, pero en lo más profundo de mi ser sabía que esa no era la única razón por la que seguíamos reuniéndonos, y no podía evitar sentirme asqueado al respecto. Sabiendo que la culpa no ayudaría en nada, guardé estos sentimientos en lo más profundo de mi mente para poder concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Tenía que empezar a hacer las preparaciones para mi salida. Era verdad que mi riqueza me podía comprar privacidad y que gracias a que este mundo no era tan avanzado tecnológicamente, era más sencillo hacer las cosas, pero eso no significaba que pudiera llegar y salir sin llamar la atención, lo cual era lo último que quería hacer. El solo recuerdo de las miradas expectantes de los cambiantes provocó que el cansancio me invadiera por completo. Además, no ayudaba que todo estuviera cerca de la supuesta llegada de la yegua de la noche. Sabía que no tenía sentido estresarme por su llegada, pues no podía hacer nada al respecto y ni siquiera sabía si era cierta la profecía, pero no podía evitar sentir una tensión en el aire que solo aumentaba cada día que pasaba. Voy a necesitar más que un simple café para poder hacerle frente a todo lo que me espera, pensé antes de soltar un resoplido y empezar a leer los detalles de la misión. Los ponis iban de un lado para otro en las abarrotadas calles de Canterlot, un día común en la gran ciudad. En la mitad de uno de estos caminos se podía ver una pequeña cafetería que destacaba por las bellas luces que brillaban desde las ventanas del edificio. Dentro de esta, en una de las mesas, se encontraba sentado nuestro joven protagonista, quien parecía estar esperando a alguien. Hola Almond, disculpa por la tardanza, dijo una voz femenina detrás de mí. Hola Twilight, no te preocupes, de hecho, creo que llegaste justo a tiempo. Fui yo quien llegó temprano, comenté mientras revisaba mi reloj. es bueno saber eso, Declaró más tranquila la yegua, antes de sentarse en el asiento que estaba enfrente mío. Al fijarme mejor en mi compañera, me percaté de que tenía claros signos de cansancio en todo su cuerpo, con unas leves ojeras en su rostro. Parece que ambos hemos tenido una semana pesada, bromeé, debido a que yo tampoco estaba mucho mejor por todo lo que tenía que arreglar a futuro. ni lo menciones, Replicó antes de terminar soltando un pesado suspiro. ¿Lo de siempre? Cuestioné mientras levantaba el menú. hoy no, realmente necesito un café, Respondió para que ordenáramos nuestros pedidos. Durante los siguientes 15 minutos, solamente charlamos de cosas sin importancia, pero en toda la conversación estaba claro que ella estaba fuera de sí. ¿Te ves un poco distraída, todo bien? Interrogué con preocupación. La unicornio pareció levemente sorprendida por la pregunta. ¿en serio? No te preocupes, son cosas mías, Expresó la equina. Su aparente calma no me había convencido en lo más mínimo. No necesitaba de mis sentidos cambiantes para sentir que algo la estaba molestando. Si algo te preocupa, puedes hablar conmigo, ¿sabes? Después de todo, estamos en confianza. Además, soy bueno escuchando y, en el peor de los casos, te ayudará a despejarte, proclamé con una suave sonrisa. Twilight pareció vacilar por un instante, hasta que nuestras miradas se cruzaron. Ella me miró directamente por algunos segundos antes de soltar un resoplido resignado. no sé cómo haces para que siempre hable, Comentó un poco más animada. Es un don que tengo. Entonces, señorita Sparkle, ¿qué es lo que está rondando en esa cabecita tuya?
dije con un tono ligeramente burlesco. La estudiante solo rodó los ojos para luego entrar en una faceta más seria. Bueno, ¿conoces la historia de la yegua en la luna? Claro, esa historia que les cuentan a los potros. ¿Qué sucede con ella? Pregunté, ocultando la ansiedad que crecía en mi interior. Pues en mis continuos estudios, me terminé encontrando con una profecía que decía que ésta iba a regresar en la celebración de verano. Investigué al respecto y todo indica que es verdad. El retorno de Nicmaremon está cerca y viene para traer la noche eterna. Le advertí a la princesa al respecto, pero ella no le dio importancia. No lo entiendo, Almond. En todos los años que he sido su estudiante, jamás había dudado de mí y ahora ni siquiera me toma en cuenta. ¿Qué digo? Seguramente tú también piensas que solo estoy hablando tonterías, confesó, estando cabizbaja al final. La mesa se quedó en silencio por un momento. No sabía cómo debía reaccionar para que nada se comprometiera, pero eso cambió cuando vi la tristeza en sus ojos. Te creo, dije sin pensar, viendo que su semblante cambiaba a uno asombrado. Al ver su mirada, supe que no podía volver atrás con mi declaración. Twilight, eres la pony más inteligente que conozco. Sé que si llegaste a esa conclusión debe ser por una buena razón y estoy seguro de que la princesa opina igual. pero ella simplemente ignoró mi advertencia. Planteó incrédula. Sé honesto conmigo, si Celestia hubiese confirmado tu teoría, ¿hubieras sido capaz de quedarte sin hacer nada al respecto? Repliqué con seriedad, esperando una respuesta de su parte. Ella solo apartó la mirada levemente avergonzada, y solté un suspiro exhausto antes de continuar hablando. Twilight, como dijo alguien sabio, la realidad rara vez es tan bonita como el mito y la leyenda. Quizás ella actuó así para protegerte de un asunto potencialmente peligroso porque le importas, sugerí, ofreciéndole una sonrisa comprensiva. La pony pareció pensar en mis palabras por un momento. Creo que tienes razón, pero si fuera así, ¿por qué decidió enviarme como supervisora de los preparativos de la celebración de verano en Ponyville? Inquirió pensativamente. Casi me ahogo por la sorpresiva información. Espera, ¿qué? Pregunté, aún sin haber superado la conmoción. ¿Verdad que no te lo he dicho? La princesa dijo que no todo era estudios y que debía despejar mi mente, por eso decidió enviarme como supervisora del evento. Tenía pensado revisar todo rápidamente para buscar pruebas de la profecía, explicó calmadamente mi compañera. Me repetía silenciosamente que no tenía sentido preocuparme al respecto, que ese no era mi problema, que incluso existía la posibilidad de que nada fuera real. Pero, aún así, no podía evitar estar intranquilo sabiendo que probablemente ella estaba yendo directo al peligro. Si tan solo Chrysis supiera que su consejo había llegado demasiado tarde. Era verdad que me juntaba con Twilight porque tenía conexiones con la realeza, pero eso no significaba que su vida no me importara. Y mentiría si dijera que no me había encariñado al menos un poco con ella con todo lo que habíamos compartido. Twilight, mírame, ordené con toda la seriedad que pude reunir, interrumpiendo su breve reflexión. Como dije anteriormente, eres la yegua más inteligente que conozco, pero con el poco tiempo que nos hemos conocido, incluso yo me he percatado de que eres alguien que se deja llevar por sus emociones y sentido del deber. Entonces, para lograr dormir tranquilo, necesito que me prometas algo. Si la profecía resulta ser real, prométeme que no vas a lanzarte directamente al peligro, solicité, observando cómo ella abría los ojos ante mi repentino cambio de actitud. Sé lo importante que es esto para ti por tu posición como estudiante de la princesa, y no tendría sentido pedirte que no actuaras al respecto si llegara a suceder, porque sé que no podrías. Pero necesito que sepas que hay ponis que se preocupan por ti y que actúes en consecuencia. Entonces, por favor, prométeme que te cuidarás, supliqué, para mi sorpresa, con auténtica preocupación. La yegua parecía realmente conmovida por mis palabras y me ofreció una sonrisa tranquilizadora. Te prometo que me cuidaré y actuaré con prudencia si llegara a suceder algo, aseguró, lo que me hizo soltar un suspiro de alivio. Nos quedamos unos segundos en un agradable silencio hasta que ella pareció avergonzarse ligeramente. ¿sabes? Ya puedes soltarme, Almond. Para mi sorpresa, inconscientemente había juntado uno de sus cascos con los míos. Discúlpame, me dejé llevar por la emoción del momento, comenté mientras la soltaba y apartaba la mirada para ocultar mi creciente vergüenza. Cambiando de tema, lamento decirte que a partir de la próxima semana no voy a poder reunirme contigo durante un buen tiempo, ya que tendré que viajar por temas de trabajo y estaré afuera aproximadamente un mes, informé, viendo cómo ella se desanimaba un poco. ¿En serio? Parece que ambos vamos a estar ocupados, comentó algo desganada. ¿Por qué la cara larga? Esto no significa que no nos volveremos a ver. Realmente disfruto de nuestras charlas y me gustaría seguir teniéndolas en un futuro cercano, dije, viendo cómo la decepción desaparecía de su rostro. Tienes razón.
Siendo sincera, también disfruto de nuestros encuentros, confesó más contenta. Bueno, ya fueron demasiados sentimientos. ¿Recuerdas esa saga de libros que me recomendaste? Pues ya leí el primer tomo de Lindo y tengo sentimientos encontrados sobre este, comenté, viendo cómo la expresión de Twilight se iluminaba ante tal declaración. Conociéndola, sabía que se avecinaba una conversación más que divertida. Los días habían pasado y, para mi pesar, tuve que partir para cumplir la misión que me habían encomendado. Había logrado crear una excusa lo suficientemente buena para evitar preguntas, y dejé temporalmente a Moon Knight a cargo por si surgía alguna eventualidad en la compañía. Al menos en ese ámbito podía estar tranquilo. Sin embargo, tenía un problema más grande entre cascos. ¿Cómo iba a llegar a la colonia? Tristemente, había llegado a la conclusión de que tenía que ser a pie, dada la bien oculta que estaba. Así fue como me encontré en la situación actual, caminando en medio de la nada acompañado únicamente por Oryctes, quien cargaba todos los suministros, que no eran pocos gracias a mi característica paranoia. Como dice el refrán, mejor prevenir que lamentar. La calma del lugar era inquietante. Lo único que interrumpía el abrumador silencio era el sonido del viento que pasaba de vez en cuando. Estando ya acostumbrado al bullicio de la ciudad, encontraba esta aparente paz verdaderamente preocupante. Queriendo escapar de mi mala manía de sospechar de todo, enfoqué mi atención en mi socio. A simple vista, este era tan expresivo como una piedra, pero como viejos compañeros que éramos, podía reconocer todas las pequeñas señales que tenía en su ser para saber cómo se encontraba realmente. ¿Algo te está molestando? ¿Qué sucede? Cuestioné sin rodeos. Él se detuvo por un segundo, sorprendido de que lo hubiera descubierto. Sin embargo, rápidamente lo superó con un suspiro. Es sobre lo que me contaste de Nightmaremon. Está tan cerca y no puedo dejar de pensar al respecto y en todas las cosas malas que podría pasar, confesó mientras me seguía el paso. Quizás sería prudente enfocar tu atención en otros asuntos, dado que no tenemos influencia sobre eso y la reina ya está tomando medidas preventivas por si llegara a suceder, comenté en un intento de tranquilizarlo o al menos un poco. Tienes razón, pero aún así no puedo evitar imaginarme lo peor, declaró, y pude reconocer un leve tinte de nerviosismo en su voz. Realmente no me gustaba verlo así. Además, estar distraído en cualquier situación solo atraía la desgracia. Entonces, me puse a pensar en cómo podría quitarle la incertidumbre. Estuve un buen rato reflexionando al respecto hasta que se me ocurrió una idea. No era la mejor, pero era mejor que nada. ¿Sabes? Una vez vi a un gato con un solo ojo, dije con un tono levemente divertido. Él se giró para mirarme con una expresión de incredulidad, y comenzamos un pequeño concurso de miradas. Ninguno de los dos movió durante un buen rato hasta que finalmente él se rindió con un suspiro realmente resignado. ¿Era tuerto? Preguntó, a lo que solo negué con la cabeza. Fenómeno. Cuestionó mientras levantaba una ceja, a lo que también negué. Entonces, ¿por qué dices que viste a un gato con un solo ojo? Inquirió, un tanto confundido. No pude evitar soltar una pequeña risita tonta y, lentamente, me llevé una pezuña a uno de mis ojos. Porque me tapé el otro, respondí con una sonrisa infantil. Si normalmente Oryctes era poco expresivo, en ese momento estaba completamente en blanco, literalmente no podía percibir absolutamente nada de su parte. Ambos nos quedamos en un incómodo silencio durante algunos segundos que parecieron eternos, hasta que él se giró y continuó su paso. «Oh vamos, no fue tan malo», exclamé con un tono entretenido. Esitón, admito que tienes talento en muchas áreas, pero la comedia no es una de ellas, declaró secamente sin dirigirme la mirada. Vamos, Oryctes, desdramatizar las cosas es el primer paso para superarlas, y el humor es la mejor manera de hacerlo. Entonces, dime, ¿sigues nervioso? Comenté, observando cómo se detenía. Este se quedó totalmente inmóvil por algunos segundos, hasta que de repente se agarró la cabeza dramáticamente. Maldición. Tu chiste es tan malo que no puedo sacármelo de la mente. Se lamentó el cambiante. Aguantándome las ganas de soltar unas carcajadas por la reacción de este, decidí continuar con nuestra caminata. Ahora entiendo por qué Giro lo hacía. Un buen chiste realmente ayuda a aliviar la tensión. ¿Sabes? Voy a empezar a hacerlo más seguido, dije con una sonrisa orgullosa. Por el santo trono de Chrysalis, por favor, no lo hagas, rogó, antes de regresar a nuestro viaje un poco más animado. Fue un largo día de viaje y el cansancio había comenzado a hacer estragos en nuestros movimientos, que se volvieron notablemente más lentos. A pesar de ello, ninguno de los dos se quejó al respecto.
Después de atravesar un gran tramo del bosque, solté un pequeño suspiro de alivio al divisar la entrada de la cueva, que supuestamente nos llevaría a la colonia. Entramos con cautela, pero a primera vista, todo parecía normal. Me sorprendió gratamente el tamaño de la caverna, pero no notamos nada fuera de lo común mientras avanzábamos. Sin embargo, pronto escuchamos pasos más adentro de la cueva, lo que nos puso en alerta de inmediato. Nos acercamos sigilosamente hacia el origen del sonido y, al divisar su causa, sentí un ligero alivio. Era un pequeño grupo de cambiantes reunidos, probablemente allí para darnos la bienvenida. Decidí detenerme un momento para crear un efecto teatral y asumir mi papel de soldado de la colmena. Hice resonar mis cascos sobre la dura superficie de la cueva para proyectar una imagen más marcial y autoritaria, además de llamar su atención. El efecto fue amplificado por el eco de la cueva, algo que no había anticipado, pero no me molestó en absoluto. Los cambiaformas parecieron sorprendidos por mi llamada de atención, pero al percatarse de mi presencia, rápidamente recuperaron la compostura y tomaron sus posiciones. Bienvenido, señor Escitón. Es un honor tenerlo aquí, Manifestó un cambiante que se había adelantado a los demás, ofreciéndome un apretón de cascos. Al observarlo más detenidamente, me sorprendió su apariencia juvenil, pero rápidamente lo reconocí por los documentos que me había pasado Chrysis. Capitán Calot, devolví el saludo aceptando el apretón. Él me estrechó el casco con fuerza, en un clásico intento de medir la mía. Dos podían jugar a ese juego, y por mi parte, tenía la ventaja de tener experiencia en estos concursos gracias a Oryctes. Al terminar, tuve que contener una sonrisa de victoria al verlo hacer muecas de dolor. Decidiendo dejarlo en paz, enfoqué mi atención en el pequeño grupo que nos acompañaba. La mayoría del personal de mando de la colonia estaba reunido, como dictaba el protocolo, pero su actitud no me transmitía confianza. Solo un par de ellos me miraron a los ojos, y para mi pesar, parecía que mi tediosa reputación me había precedido. Todos parecían nerviosos, y no pude evitar sentir cómo se me hundía un poco el estómago por el peso de las expectativas. No obstante, lo superé con rapidez para continuar con las presentaciones. Cuando finalmente terminamos, me giré y señalé a mi silencioso compañero, quien había hecho todo lo posible por pasar desapercibido. El joven que nos recibió abrió un poco los ojos al percatarse de su presencia, pero corrigió su expresión de inmediato. Este es mi fiel compañero, Oryctes. ¿Nos podrían asignar un alojamiento para instalarnos? Claro, señor. Acompáñeme, Contestó Calot antes de guiarnos. Estaba claro que tendría que trabajar duro para transformar este grupo dividido y desmoralizado en algo mínimamente funcional. Al menos, eso parecía a simple vista. Durante los siguientes días, me dediqué a administrar y a conocer las partes más importantes de la colonia. Para mi pesar, no logré establecer una buena relación con los cambiantes en la zona. Estaban demasiado abrumados por mi reputación y, por alguna extraña razón, parecía que esta había aumentado durante mi aparente desaparición, lo que llevó a los cambiantes a hacer teorías muy alocadas al respecto. ¿Sabes? Nunca he logrado comprender algo, y es una pregunta que me hago todas las noches. ¿Por qué solo yo? Cuestioné, observando un cartel que mostraba mi rostro con una expresión mordaz. ¿A qué te refieres? Preguntó mi amigo, que estaba a mi lado. Oryctes, has estado conmigo prácticamente desde el inicio de mi carrera, y nadie te presta la mínima atención. Sin embargo, yo no puedo salir de mi habitación sin encontrarme un papel bajo mi nariz, expresé, dejando escapar un poco de mi frustración. Bueno, creo que debe ser porque soy de la rama terrestre. Normalmente, lo único destacable de nosotros es nuestra fuerza, y por eso nunca se espera mucho de nosotros. En cambio, tú eres un soldado común. Tienes un poco de todo y se puede esperar cualquier cosa de ti. Lo más lógico sería adjudicarte nuestras hazañas, además de que pueden utilizarte como propaganda, ya que prácticamente cualquier rama de la colmena se puede proyectar en ti, Razonó el polimorfo, sorprendiéndome por la validez de su argumento. Eso tiene sentido. Parece que has pensado mucho al respecto, comenté con una ceja levantada. Realmente no hay muchas cosas que yo pueda hacer aquí. Así que he tenido mucho tiempo para reflexionar, Confesó con simplicidad. ¿Y no te molesta? Inquirí con genuina curiosidad. ¿por qué debería? Tú sabes que no me gustan las multitudes. Me siento bien a gusto en la posición en la que estoy, y tengo la ventaja de que no tengo el problema de que todo el mundo me acose, Declaró, dándome una sonrisa burlona. No sabes cuánto te envidio en este momento, repliqué, ligeramente molesto. Él soltó una pequeña risa y luego enfocó su atención en algo detrás de mí. ese no es Calot. Cuestionó, señalando al mencionado con la mirada.
Al girar para verlo, mi estado de ánimo se evaporó al instante, reemplazado por una terrible sensación de hundimiento en el estómago. El insectoide tenía una expresión de total preocupación en su rostro, y rápidamente empecé a temer las implicaciones de esto. Anteriormente, le había encargado que estuviera atento a cualquier indicio de algo anormal en el área, especialmente hoy, que se celebraba la festividad de verano y la teórica llegada de Newmaremon. Señor, necesitamos de su ayuda de inmediato. Exclamó el joven, tomándose unos segundos para recuperar el aliento. Cálmate, soldado. Infórmame de la situación, ordené con tono autoritario. No hay tiempo que perder, se lo contaré en el camino. Síganme, por favor. Declaró, antes de empezar a correr. Sin tener otra opción, comencé a seguirlo. Algo muy malo está sucediendo, señor. Todo comenzó cuando una unidad de obreros se dio cuenta de que el sol debía haber salido hace ya un buen rato, pero por alguna razón que desconocemos, afuera sigue siendo de noche. Sin embargo, ese no es el problema real. Como usted sabe, la mayoría de nosotros venimos de unidades que fueron diezmadas por invasiones, y muchos aún no se han recuperado psicológicamente de esos acontecimientos. Al ver este extraño suceso, pensaron que estábamos bajo ataque y entraron en pánico, lo que inició una reacción en cadena que terminó en puro caos. Explicó mientras igualábamos su ritmo. Eso suena como un suceso terrible. ¿Por qué no fui informado apenas comenzó esto? Interrogué con seriedad. Él apartó la mirada y su semblante se tornó más decaído. Pensé que podría hacerme cargo y mantener la situación bajo control por mí mismo. Me equivoqué, y antes de que me diera cuenta, todo ya se me había escapado de los cascos. Confesó derrotadamente. Me limité a soltar un suspiro exasperado y enfoqué mi atención en pensar en una manera de solucionar todo esto, ignorando a propósito el tema de la noche eterna por el bien de mi cordura. Al acercarnos, lo primero que me alertó fue el ruido, un eco de voces que se hacía cada vez más fuerte a medida que nos aproximábamos. Estoy seguro de que nada me podría haber preparado para la escena que estaba a punto de presenciar. ¿Conocen un fenómeno que ocurre entre las hormigas, llamado espiral de la muerte? En resumen, es un suceso en el cual las hormigas comienzan a seguirse unas a otras por algún error en sus feromonas, formando un círculo que girará eternamente hasta que todas mueran de cansancio. Se preguntarán por qué menciono esto, y la respuesta es que la escena que tenía frente a mí inquietantemente me recordó eso. El lugar era una masa ondulante de cambiantes que corrían de un lado a otro, guiados únicamente por el pánico. Cualquier rastro de disciplina se había desvanecido hacía mucho tiempo, con algunos obreros en el suelo siendo pisoteados por los que intentaban esconderse. Lentamente, el horror comenzó a invadirme. ¿Cómo planeaban que resolviera esto? Solo era un farsante que había tenido demasiada suerte y, por alguna razón inexplicable, aún seguía con vida. Sentía como si estuviera a punto de sufrir un ataque. Mi corazón latía a 1000 por hora. Echando un vistazo a mi alrededor, lleno de una ansiedad ciega, me encontré con la imperturbable mirada fija de Oryctes y su habitual calma, que se mantenía incluso en las peores situaciones. Esto comenzó a tener un efecto tranquilizante sobre mí. Como de costumbre, él tenía esa típica expresión en su rostro de que realmente creía que yo podía hacerme cargo de cualquier cosa. Y por alguna extraña razón, en este momento, la sola idea de fallarle era aún más aterradora que el escenario que tenía frente a mí. Por la reina, está mucho peor que antes, señor Escitón, haga algo por favor. Exclamó desesperadamente Calot, viendo todo lo que estaba ocurriendo. Yo no me considero una persona violenta. Por el contrario, siempre que era posible, prefería evitar la violencia innecesaria. No obstante, en este momento, realmente tuve que contener las ganas de golpear el rostro del joven que tenía a mi lado. Después de que éste gritara repentinamente, todos los ojos en el lugar se volvieron hacia mí. Al instante, supe que este era uno de esos momentos decisivos en los que, si elegía mal, estaría muerto. Mi cerebro estaba trabajando al máximo para encontrar una manera de salir de esta situación. Sabía que la única manera de sobrevivir era haciendo que estos idiotas entraran en razón y siguieran a una figura de autoridad, que lamentablemente tenía que ser yo. Di un paso adelante, llenando mis pulmones con todo el aire que conseguí reunir. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? Este lugar es un absoluto desastre, nuestra reina estaría totalmente avergonzada de su comportamiento. ¿En serio, creen que correr como potros asustados ayudará en algo? El pánico no nos va a ayudar en absolutamente nada. Grité con el tono más autoritario que pude. Durante un segundo, reinó el silencio. Nadie se atrevió a moverse en lo más mínimo. Ustedes limpien este lugar de inmediato. Apunté a un pequeño grupo que atrapé completamente desprevenido. Tras mis palabras, empezó a reinar la incertidumbre en el lugar. Todos se miraban unos a otros con nerviosismo y empezaron a darse cuenta de que la situación se les había escapado de control. No fue una petición.
Rápido. Los demás vuelvan de inmediato a sus posiciones, los guerreros formen guardia en el área y prepárenme una unidad de exploración. Exclamé con la expresión más intimidante que pude realizar. Mi elección pareció ser la correcta, ya que los cambiantes en cuestión salieron pitando, respondiendo a los arraigados patrones de disciplina que tenían en su ser, excepto el grupo que había señalado previamente, que comenzó a limpiar el sitio con una rapidez casi cómica. Eso fue suficiente para que las cosas comenzaran a calmarse. El estallido de histeria se había esfumado como si nunca hubiera ocurrido en primer lugar. Ahora que había afirmado mi autoridad en el juego, el resto fue fácil. Después de un tiempo de permanecer totalmente alerta, el sol finalmente había salido. Asegurándome de que todos estábamos bien y de que no había peligro en la zona, envié un grupo de exploración para que recopilara información y averiguara qué demonios había sucedido. Sin embargo, ya tenía una idea en mente, y el hecho de que el sol hubiera salido significaba que todo había salido bien y que no debería haber peligro por el momento. Estando más relajado, mi mente no pudo evitar pensar en Twilight, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, así que me limité a esperar la llegada de los agentes. Esitón, ya llegó el grupo que enviaste, Avisó Oryctes, interrumpiendo mis meditaciones. Bueno, al fin vamos a saber si nuestras preocupaciones fueron justificadas, comenté, empezando a seguir a mi compañero. Y así concluimos el capítulo de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse al canal para más contenido como este y compartirlo con sus amigos. Además, nos encantaría escuchar sus opiniones y sugerencias, así que déjenos un comentario abajo. Nos ayuda a mejorar y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Antes de despedirnos, queremos compartir algunos datos curiosos sobre nuestros personajes. ¿Sabían que aquellos que están en la colmena están inspirados en insectos reales? Como nuestro personaje principal Ecitón, que está basado en la especie de hormiga Eciton burchellii. Estas son conocidas por ser hormigas legionarias que forman grandes enjambres mientras buscan comida. Además, no tienen nidos permanentes y están constantemente en movimiento. Exactamente, ¿y qué me dices de su compañero, Oryctes? Que está basado en el escarabajo Oryctes nasicornis. Esta especie es conocida por su impresionante cuerno en los machos, que utilizan en combates con otros escarabajos por territorio y pareja. Además, su capacidad para mover objetos que muchas veces superan su peso es asombrosa. Esa fuerza y resistencia se reflejan en el carácter de este cambiaformas. Y no nos olvidemos de Chrysis, que está basada en la Chrysis ignita, una especie de avispa. Las Chrysis ignitas son conocidas como avispas joya por sus colores metálicos brillantes, siendo considerado uno de los insectos más bellos que existen. Esta especie es parasitaria, ya que ponen sus huevos en los nidos de otros. La astucia y la habilidad para infiltrarse y aprovecharse de los recursos ajenos son características muy interesantes que tomaría en cuenta si fuera yo. Bueno, eso sería todo por ahora. Hasta la próxima.